Excelente día, amigas y amigos. Qué gusto encontrarnos nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos a este día número 2 de la sesión de contenido de nuestro reto de hábitos atómicos, que corresponde propiamente al día número 6, porque las otras primeras 4 sesiones son las introductorias. Estamos en la parte del método y vamos a iniciar hoy con la parte del contenido, pero antes vamos a realizar nuestra declaración de intención de la mañana. Tomamos una postura cómoda con nuestra espalda recta, plantas de los pies perfectamente apoyadas en el piso, ojos cerrados y lengua pegada al paladar. Toma una inhalación profunda, exhalo lento y al hacerlo pedimos al Espíritu Santo unirnos a todas las mentes y corazones que están trabajando en este instante por la expansión de la conciencia en cualquier parte del mundo y de igual manera le pedimos que nos ilumine para tener una mayor comprensión de la información que vamos a recibir y compartir esta mañana, de tal manera que se transforme en una experiencia en nuestras vidas. Así sea. Podemos abrir los ojos. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues vámonos ahora sí ya propiamente a la parte del contenido. Hoy vamos a ver la historia del autor, cómo, por qué, qué pasó para que decidiera escribir este libro, pero también para qué tuvo que pasar en su vida para que se convirtiera en un experto en hábitos, porque todas y todos tenemos una historia y vamos a ver cómo nuevamente aquello que parece ser una desgracia, un reto, una dificultad en nuestra vida al final termina siendo nuestro mayor regalo. O esas cosas que parece que no son nada agradables o que realmente nos están alejando de nuestro propósito en la vida, en realidad nos están acercando hacia donde debemos ir. Entonces hoy vamos a ver el porqué de la experiencia de este autor, cómo sucedió, el poder de los hábitos y vamos a hacer un ejercicio personal muy interesante. A partir de hoy arrancamos con todas las prácticas y ejercicios. Entonces vamos a ver cuál es la historia del autor. Nos cuenta brevemente, ¿quién leyó esta primera parte? Levante la mano, ¿quién leyó la historia del autor? Ok, está muy buena y muy estresante, ¿sí o no? Gracias a quienes leyeron y levantaron la mano, pueden compartir en el grupo y aquí también, ¿ok? Nos cuenta el autor muy brevemente, lo voy a resumir yo, pero léanlo con lujo de detalle en el libro, gracias a todas las personas que sí están siguiendo la lectura. Como el último día de su primer año de bachillerato sufrió un accidente que realmente le cambiaría la vida para siempre y lo llevaría a ser quien es hoy. Fíjense qué curioso. Como nos comenta en el libro y como lo platiqué ayer, este autor era un apasionado del béisbol. Desde los 4 años él se dedicaba a practicar el béisbol, desde luego en la escuela, en diferentes equipos, y en este último día estaba en un partido o en un entrenamiento de béisbol y el compañero de él de equipo, a quien le tocaba batear, toma el bat y quiere hacer un movimiento rápido para batear. ¿Y qué pasó? Que no había entendido yo bien esta parte de la historia, porque decía, ¿cómo le pudo pegar tan fuerte? Pues que no traía el casco, la careta o qué, pues no, no lo traía, porque él no estaba en el campo de juego. El amigo hace este movimiento con el bat y se le zafa el bat y con esa velocidad va y sin casco le pega en la cara. Imagínense a un niño en preparatoria, o sea, es que sí me imagino eso y hoy debió haber sido terrible. Entonces le aplastó la cara, le fracturó los huesos de la cara, le fracturó los huesos propiamente de la cara, la nariz, las cuencas de los ojos, hizo que su cerebro, su masa encefálica se golpeara con el cráneo, se cayó, no sé cómo no quedó ahí, o sea, yo realmente no me lo explico porque Dios es grande y luego los chicos tienen una capacidad de resiliencia física muy impactante, pero el asunto es que cada que lo leo a mí me da como ansiedad. Dice que le quedó la cara aplastada. Sí lo creo, porque imagínense que el bat se le zafó de la mano y le pegó así de lleno en la cara a este chico. Se le desbarató la nariz, dice que le quedó como una U. Cuando abrió los ojos, pues vio a las personas que estaban alrededor de él, me imagino que todos asustados, y él, al momento de levantarse, pues empieza a chorrearle la sangre, o sea, imagínense. Entonces cuenta cómo un compañero se quita la playera y él se le va tapando para como tapar, no para que le dejara de salir sangre, pues no iba a dejar de salirle sangre, sino para bloquear un poco el chorro de sangre que le estaba escurriendo. Bueno, se lo llevan a la enfermería, ya para ese momento pues empieza a colapsar. La enfermera, en lo que llega la ambulancia, por supuesto, le empieza a hacer preguntas, ¿en qué año estamos? ¿Quién es el presidente? ¿Cómo se llama tu mamá? Y él empieza a fallar en todas, porque evidentemente estaba sufriendo pues un colapso, su cerebro, su cabeza,
todavía sufrido un traumatismo muy severo. Se lo llevan al hospital y bueno, ahí narra todo lo que pasa ese día, la angustia de sus papás, era la graduación de la hermana, ya no pueden ir, en el hospital no le pueden dar la atención que él requiere, me imagino que por el nivel de hospital que era, no tenían todo el equipo, total que lo trasladan en un helicóptero a otro hospital y como empieza a tener convulsiones, ya no puede ni siquiera realizar las funciones básicas de su cuerpo como respirar, etcétera, entonces le inducen un coma. Le inducen un coma porque además lo tenían que operar de urgencia, pero no iba a aguantar la cirugía, así que le inducen un coma. Y al otro día, sorprendentemente, porque es algo que yo tampoco puedo imaginarme cómo tan rápido logró recuperarse su cuerpo, despierta, más bien ya puede realizar la función de respirar él solo, le quitan el respirador, lo despiertan y ahí se da cuenta que no tiene olfato. Entonces le dicen, suénate la nariz. No sé cómo se sonó la nariz porque no sé cómo la tenía, pero se sonó la nariz. Pero del esfuerzo de sonarse la nariz, ¿sí leyeron en el libro lo que le pasó? ¡Pah! Se le saltó un ojo. ¡Ay, no! Pobrecito chico, de verdad. Entonces, ya para no hacerles el cuento largo, tampoco me explico cómo en el hospital le dijeron, bueno, no te podemos operar ahorita, pero vete a tu casa y vienes en una semana. Lo mandaron a su casa así como está. Se fue. Y ya para no hacerles el cuento, dicen que esa noche le mandaron a sus papás a una trabajadora social y a un sacerdote porque no pensaban que iba a sobrevivir de la gravedad del accidente, pero la verdad es que sí. Por eso dice que cuando te toca, ni aunque te quites, ¿sí o no? Y cuando no, ni aunque te pongas. No importa lo que pase en tu vida, si te toca estar aquí, vas a estar aquí. Y así fue. Entonces, con todo y eso, que lo mandaron a su casa, regresó a las cirugías, etcétera, sí, su ojo sí le regresó a su lugar, impresionante, porque no sé cómo se restablecen estos huesos de la cara, porque obviamente no, o no, no sé, yo no sé si te ponen yeso ahí, no sé, pero dice él que tuvo visión doble por varias semanas y no podía caminar en línea recta por todo lo que había pasado pues en su cara y el golpe también no sé qué tantas partes de su cuerpo de manera interna le haya afectado, el cerebro, etcétera, ¿no? A su ojo le tomó más de un mes regresar a su posición. 8 meses después de todo eso se tardó en volver a manejar. Tuvo que tomar diferentes terapias de, ¿cómo se llama? De rehabilitación para volver a caminar en línea recta, imagínense. Y luego porque empecé compartiéndoles esto, a él le encantaba el béisbol. Así que después de un año regresó a jugar. No puedo creer que todavía le hayan quedado ganas de regresar a jugar, pero regresó. Y aquí es donde empieza lo interesante, ¿ok? Último día de su bachillerato fue cuando ocurrió el accidente. Entonces, cuando entró a segundo grado, acuérdense que fue el primer año de bachillerato cuando tuvo el accidente, yo, pues sí, mami, eso te lo compró tu papá, así que sí, obvio. Espérenme tantito, por favor. Bueno, entonces, en el segundo año, él fue el único jugador, dice, que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela, pues obviamente porque no estaba en las condiciones de sus compañeros, le iba a tomar mucho tiempo recuperarse. Y después de un año de sentirse inseguro, fíjense, él mismo logró ser admitido en el equipo principal de la escuela, donde nada más jugó 11 entradas, que dicen, ni siquiera fue un partido completo, bien poquito. Pero aquí es importante la historia que nos comparte el autor porque necesitamos identificar varios elementos importantes. Él empezó a dar pequeños pasos para restablecer y recuperar su condición, pero además estaba convencido de que podría hacerlo. Y les puse aquí textualmente las palabras del autor cuando dice, a pesar de todo eso, yo seguí creyendo que podía convertirme en un gran jugador. Eso es algo muy importante. Él creía que a pesar de todo lo que había pasado podía lograrlo. Entonces, primer
primera reflexión de la mañana y primer ejercicio que vamos a hacer hoy. Hoy es un día de reflexiones personales, así que apúntenle. ¿En qué crees tú? En relación a tu meta, verdaderamente eso no me lo tienes que compartir a mí, pero tienes que saber y estar consciente de cuál es tu creencia. Este año, ayer estábamos con Lucy y platicábamos sobre que es un año que tiene una connotación muy importante en temas económico-financieros, el año de Shakira, dice Lucy. Y en relación a tu meta financiera, verdaderamente, ¿qué crees en tu corazón? O a las metas que estés trabajando para este año, o a la meta que tengas a largo plazo, a tu propósito y misión de vida. ¿Ok? Entonces reflexionemos sobre eso. Y él decía, yo seguí creyendo que podía convertirme en un gran jugador y tuve la certeza, ojo, una firme creencia se transforma en una certeza, en una convicción, no hay duda. ¿Qué tan cierta o cierto estás tú? ¿De qué tienes certeza en la vida? Tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograr. Él creía que podía y asumió su responsabilidad. Ojo con eso, ¿eh? A la edad que él tenía, que estaba en segundo año de bachillerato, ¿ok? 2 años después entró a la universidad, o sea, siguió ahí medio avanzando en la escuela, pues iba más atrasado que los demás, no académicamente, no sé cómo iría, sino en el tema del deporte, y es lógico de comprenderlo. Si cuando dejas de entrenar unos días te pierdes condición, imagínense el que estuvo hospitalizado con todos estos temas, ¿no? Ese fue el lugar, dice él, cuando entró a la universidad, donde descubriría el poder de los pequeños hábitos, no de los grandes hábitos, no de esforzarse, no sé qué, no, de los pequeños hábitos. Por eso es cierto, como dicen muchos autores, que las pequeñas cosas son en realidad las grandes cosas de la vida, tanto desde el enfoque de lo que disfrutamos en nuestra día a día, en nuestro día a día, como del poder de la transformación en nuestras vidas. Se convirtió en un atleta universitario, dice, no importa, era el que estaba al final de la lista, era el último, era el novato, era mi primer año y además no traía la condición de los demás, pero ¿cómo se sentía él para quienes lo leyeron? Así es, él se sentía ganador, se sentía exitoso, estaba contento, estaba feliz y agradecido porque lo había logrado. Fíjense cómo nos van dando estos elementos que necesitamos tener todas las veces que estamos manifestando nuestra realidad y que todos los grandes personajes de la historia siempre los han experimentado, practicado, vivido. Aquí están los secretos, ¿eh? Y esto es la congruencia, en realidad. Sepas o no sepas de esto, aquí funciona porque funciona la congruencia, ¿ok? Así que decidí, entonces entró a la universidad, estaba muy feliz y motivado. Creo que eso es algo muy importante, porque fíjense bien, me voy a regresar aquí tantito. Él seguía creyendo que podía convertirse en un gran jugador. O sea, en el tema del deporte, mi pregunta para ustedes es, ¿él tenía una visión clara de lo que quería hacer? Claro, él sabía a dónde iba y veía, fíjense, se enamoró del proceso, sabía lo que tenía que hacer, estaba enfocado en su meta y feliz y agradecido por los avances que estaba logrando. No le importó que fuera el último, no se sentía decepcionado. Al contrario, ¿me estoy explicando? ¿Cómo nos sentimos nosotras y nosotros? ¿Estamos observando el proceso? ¿Estoy siendo consciente de mis avances? ¿Soy consciente de los pasos que estoy dando? ¿Me siento feliz y agradecido o agradecida por mis avances? Hay que reconocer eso y de hecho vamos a reconocerlo todos los meses. Vamos a hacer nuestro muro de reconocimientos, ¿ok? Apúntalo, ¿vale, Cintia? Para que, de hecho sí lo habíamos trabajado el año pasado, o sea, hice el intento, pues, hice el intento pero no me alcanzó el tiempo, pero este año sí. Ya tenemos hasta un formatito y lo vamos a poner ahí. Así que, muy importante. Cintia, porfis, ahí al rato me recuerdas que nos pongamos de acuerdo en el equipo. Vamos a dividirnos a todas las personas que están en el entrenamiento y les vamos a dar un seguimiento más puntual desde los mensuales, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Cada facilitador o cada responsable de equipo
se va a encargar de darle seguimiento a todas las actividades que tienen que hacer. O sea que le van a reportar a su facilitador. Me voy a poner de acuerdo, eso sí, bien al rato con mi equipo, para que reporten todos los días y sus líderes de equipo o las compañeras que les van a estar guiando van a ir registrando todo lo que están haciendo y ustedes además van a reportar los avances y vamos a tener nuestro muro de reconocimientos todos los meses y al final del año también, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto y vamos a echarle muchas ganas y por supuesto que ya veremos la manera de dar premios, porque obviamente va a haber premios, si no, ¿para qué, verdad? Pero es muy importante, o sea, el principal premio, ¿cuál es? No el que les demos nosotras, sino el logro y el avance exacto de ustedes, ¿ok? Y festejo, ¿no? Sí, los festejos son muy importantes. Apúntale, Cintia. Vamos a festejar todos los meses y especialmente a final de mes. Eso, yeah, como dice Araceli. Muy bien. Entonces, como él ya estaba muy motivado, tenía una visión clara de lo que quería lograr, sabía qué estaba haciendo, dice, cuando mis demás compañeros o la mayoría de los jóvenes que entramos a la universidad en primer año, no sé, en México obviamente no es así porque no tenemos la misma, o no sé si en algunas universidades sí, a mí no me tocó, pero en todas las películas, hasta en Monster Inc., vemos que el primer año en la universidad pues es un relajo, ¿no? Según se ve en las películas. Yo no lo sé porque yo no estudié en Estados Unidos, pero ahí nos contarán. Tenemos compañeras incluso que viven por allá o que a lo mejor han estudiado allá o que tienen hijas estudiando allá. Ahí nos platicarán. Pero el asunto es que sí, la verdad, a esa edad, la mayoría de los jóvenes pues estamos desenfocados haciendo cualquier otra cosa, echando relajo, en la fiesta, etcétera, etcétera. Pues yo no, yo la verdad sí era medio nerd. Pero él que vivía en la universidad, en vez de pasársela de parranda y en lo que empezaba la temporada y los entrenamientos, se puso a ordenar su vida y empezó ahí a desarrollar hábitos. Entonces él dijo, ¿qué hábitos son importantes para que yo mejore mi desempeño? ¿Ok? Y desarrolló buenos hábitos de sueño, decidió mantener su habitación limpia y ordenada, que me parece impresionante, para empezar un hombre a esa edad en la universidad y cuando además estaba en un dormitorio compartido, ¿no? Pero se propuso que así lo iba a hacer y ordenó las diferentes áreas de su vida. Entró en una rutina que además te lleva a un ritmo. Eso es muy importante, ya hemos hablado del ritmo. Y después de eso se metió a hacer pesas, porque él era muy delgado y construyó masa muscular. Para que haya hecho eso, aunque no nos lo diga en el libro, evidentemente, además de ser disciplinado, hacer los ejercicios de manera adecuada, tuvo que haber seguido una dieta, le ayudó mucho tener buenos hábitos de sueño y seguir entrenando, ¿no? Es así, ser constante, ser disciplinado. Y entonces, conforme iba avanzando, este es otro punto muy importante que necesitamos comprender, porque este desarrollo de hábitos se convierte en un círculo virtuoso. Fíjense, él nos lo narra como una historia, pero en realidad aquí vamos viendo los puntos importantes. Como él estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿qué se empezó a desarrollar en su mente y en sus emociones? La convicción, la certeza y evidentemente la seguridad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. A lo mejor cuando te marcas una meta te sientes inseguro, a lo mejor crees que no puedes hacerlo, a lo mejor lo ves muy lejano, pero conforme empezamos a dar los pasos pequeños pero constantes todos los días, se empieza a formar en nuestra mente una nueva creencia y nos empezamos a llenar de certeza de que sí lo voy a hacer porque estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por eso es tan importante desarrollar la disciplina. ¿Me estoy explicando? Bueno, como él ya estaba haciendo lo que tenía que hacer, empezó a mejorar su rendimiento, tanto académico como deportivo, y eso te da más seguridad, que fíjense que genera. Te genera un estado emocional de certeza, de convicción, pero además te motiva a seguir adelante y como vas avanzando y ves resultados, te genera más seguridad, más motivación. ¿Me explico? Es muy importante que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Ok, entonces comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Y aquí el asterisco ya saben que es donde yo misma me pongo una señal de aquí es una parte del ejercicio. Bueno, ya lo mencioné hace rato. ¿Cuál es tu creencia? ¿Qué tan seguro, tan segura te sientes de lo que estás haciendo? ¿Te sientes feliz y agradecido por tus avances o cómo te sientes en este momento? ¿Ok?
Esta sensación que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar, nos dice él, evidentemente. ¿Por qué? Ahora vamos a recordar, bueno, este año vamos a estudiar los principios herméticos completos, pero vamos a recordar el principio de la correspondencia, como es arriba es abajo, que nos habla igualmente del orden implicado y del orden explicado. Entonces, él empezó a ordenar, sí, a nivel físico, pero no lo que tenía que ver con su meta. Empezó a ordenar su espacio físico que se reflejó en su mente, que se reflejó en sus emociones, que le generó una convicción y entonces empezó a ver los resultados en las otras áreas de su vida. Y de manera natural mejoró su desempeño escolar y evidentemente también el deportivo. Y de esta manera fue acercándose a su meta. Así acumuló, dice, pequeños hábitos que lo llevarían a, como resultado, después de 6 años de haber sido golpeado por ese bat de béisbol y haber empezado a desarrollar hábitos. ¿Por qué empezó a desarrollar el hábitos? No sé si se dieron cuenta y por qué estoy diciendo que, voy a dejar esta pregunta que no estaba apuntada aquí y no la voy a responder yo. Espero que la respondan también ustedes en el grupo. ¿Por qué empezó a desarrollar hábitos? No sé si se dan cuenta. Él nos platica en el libro cómo empezó a escribir el blog y se convirtió en quien es hoy. Sí, y nos explica el accidente. Pero ¿por qué? No solamente es porque llegó a la universidad. Él dice, ahí conocí el poder de los hábitos. Pero ¿acaso él empezó a desarrollar estos hábitos cuando llegó a la universidad? Ahí lo voy a dejar. ¿Por qué comprendió él la importancia de esto, además de que era un atleta y quería ser un atleta de alto rendimiento? ¿Ok? Bueno, entonces empezó a acumular pequeños hábitos, que lo llevaron a que en segundo año haya sido el principal pitcher del equipo de lanzadores, cuando en el bachillerato, acuérdense que ni siquiera había podido calificar al equipo principal, ¿ok? Y en este segundo año de la universidad, apenas llevaba un año entrenando. Ahora, también quiero aquí puntualizar una cosa, porque a veces somos muy desesperados y desesperadas, somos impacientes en el logro de nuestras metas, pero no hay una personalidad, un personaje, ni nadie que haya dejado un legado en la historia que haya conseguido resultados en un mes. O díganme quién. O sea, obviamente consigues resultados acordes al mes, pero esos resultados que trascienden y que te hacen o que hacen a los grandes personajes de la historia convertirse en quienes fueron, no se desarrollan de la noche a la mañana. Y el hábito y el entrenamiento y la transformación o las actividades que hacen para lograr sus metas, las tienen que hacer cuando todos los días, por un largo periodo, exacto, como dice Cintia. Y cuando alcanzan una zona de confort, ¿qué hacen? Se salen solos de su zona de confort y siguen y siguen y siguen. ¿Me explico? Eso es importante y que seamos pacientes, que comprendamos cuál es el proceso. Entonces, en segundo año se convirtió en el principal pitcher del equipo de lanzadores y se sentó a descansar en sus laureles. No, obviamente no. Siguió realizando esa mejora en los pequeños hábitos, esas pequeñas mejoras, 1% mejor. De tal manera que para el tercer año era ya tan reconocido inclusive por sus compañeros que su equipo votó para que él fuera el capitán del equipo. Al final de la temporada fue seleccionado para ser parte del equipo de toda la conferencia universitaria y en el último año, fíjense hasta cuándo, él dice, pero fue hasta el último año cuando mis hábitos rindieron frutos. Pero no es que ese momento ocurra en un solo instante, es que también quisiera que seamos conscientes de esto. Si nosotros vemos, un bat de béisbol me pegó en la cabeza, me sacaron del equipo, me tardé en regresar, 3 doritos después, mejor atleta universitario de la universidad, no, pues no, no pasa así. Y a veces pensamos que las historias son como, bueno, se va a tardar no sé cuánto, muchos años y llegaré. No, en el Inter hay que hacer muchas cosas y ser constantes. Y me gusta la historia que él nos comparte porque vamos viendo su progreso, su evolución y además nos comparte los estados emocionales, ¿no? O sea, está muy interesante la historia y todos los puntos finos que nos comparte. Entonces, llegó el sexto año después de que lo habían golpeado y su último año de la universidad y aquí fue donde se concretaron todos los resultados y logros de esos pequeños hábitos que él empezó a desarrollar
desde que le pegaron en la cara. Ese es el tema, ¿ok? Fue seleccionado como el mejor atleta masculino de la universidad, nominado como parte del equipo Académico All America del canal de televisión ESPN, un honor reservado a tan solo 33 jugadores de todo el país. Imagínense, para el final de ese último año de universidad tenía 8 récords, dice ahí, récords universitarios en diferentes categorías, entre los cuales ganó el más importante galardón académico de la universidad, que es la medalla del presidente. Qué impresionante historia que refleja todo el poder de la mejora continua, de los pequeños hábitos, del enfoque, de la constancia, de la disciplina y del poder de lo que decimos y de lo que hablamos aquí en G-Mind, de la congruencia entre la visión, el manejo de energía y la toma de acción. O mi pregunta para ustedes es, ¿será que si él hubiese sabido y conocido todas las leyes y principios universales y solamente se hubiera puesto a visualizar y a confiar, sí, porque yo ya sé que si lo ordeno en el campo unificado, entonces se va a manifestar y ya hubiera tenido esos resultados? No se puede. Gracias. Quiero que quede claro, no se puede. Tienes que trabajar en tu mentalidad, sí, en tus emociones también y en el mundo de la materia. No hay de otra. Si conoces los principios y leyes universales, desde luego que vas a avanzar más rápido. Si además de todos los tips que vamos a estudiar este mes, conocemos y aplicamos este mes por lo menos el principio del mentalismo que vamos a iniciar este enero con ese primer principio universal, más todo lo que estamos viendo en la congruencia, pues evidentemente vas a tener mejores resultados, pero tienes que trabajar en las 3 dimensiones, ¿ok? Dice él, la verdad es que suena impresionante esta historia, pero realmente no es que sea ni tan heroica, ni haya pasado algo después de eso, porque dice, yo no jugué a nivel profesional, pero de toda esta experiencia yo me di cuenta de algo. Y es que a través de todo esto yo pude lograr algo que raramente se consigue, que es desarrollar mi potencial. El potencial que tú tengas para lo que veniste a hacer aquí. Hay que desarrollar ese potencial. ¿Cómo? Paso a paso. No hay de otra, ¿ok? Y para eso estamos aquí. ¿Cuál será el punto al que podremos llegar este año, amigas? Es importante reconocer en dónde nos quedamos en el 2023, pero vamos a ver si hacemos todo lo que tenemos que hacer, hasta dónde podremos llegar este año y no solo el próximo, ¿no? No conozco a ninguna persona que haya logrado resultados de este nivel que haya entrenado un año nada más, ¿eh? Son personas para ver estos resultados que llevan mínimo 6, 7, 8 y de ahí para el real, ¿no? Porque no se detienen. Pero bueno, quiero con esto decir que si bien hemos logrado muchos resultados, dependiendo del tiempo que cada quien lleve entrenando, esto no se acaba, ¿eh? Apenas está por venir lo mejor. Así que sigamos entrenando. La lección fundamental que nos comparte James Clear de toda su experiencia y del poder de los hábitos, es que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos, pero se transformarán en resultados extraordinarios si y solo si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. No un año, menos unos meses, años. Pero ¿quién quiere ver resultados extraordinarios en su vida? Levante la mano. Pues hay que darle, ¿ok? A partir de hoy, prográmate y mentalízate por los próximos 5 años al menos, ¿ok? Bueno, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, pues vas a tener resultados equivalentes. Por eso les dije hace ratito, ¿ok? Piensa qué tan confiada te sientes, etcétera. Y si los mejoras, entonces vas a poder lograr cualquier cosa. Aquí viene el segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Apúntenle. ¿Cuáles son los resultados que he tenido hasta ahora? Porque es lo que nos dice, si mantienes tus hábitos, vas a tener los mismos resultados. Dice Joe Dispenza que somos seres habituales y lo somos. Entonces, la principal reflexión de hoy que quiero que hagamos es esta. ¿Cuáles son los resultados que has tenido o que tienes hasta ahora? Y no me refiero a malos, ¿eh? A lo mejor ya hemos avanzado, a lo mejor nos hemos movido de nuestra zona de confort, a lo mejor tenemos buenos resultados. Está bien,
pero lo que quiero que identifiques es qué hábitos te han llevado a tener esos resultados. Ahora, quiero que identifiques cuál es, fíjense bien, en relación con tu meta, con la meta principal de este mes o con la meta principal del año, te voy a pedir que hoy identifiques qué hábitos son los que te han generado esos resultados, porque son los que tenemos que cambiar si quieres salirte de tu zona de confort. Y ya después de eso, nada más eso es para hacer conciencia, de manera general, vamos a hacer hoy una lista de hábitos. Bueno, dos listas. Una, hábitos, ¿cómo le pondré? Es que no, en realidad no es que sean positivos ni negativos, pero vamos a ponerle hábitos, pues sí, es que no son buenos ni malos, porque esa es una apreciación subjetiva, pero son Antes hábitos. de, Adelante, Ara. ¿Cómo? podría ser hábitos que suman y hábitos que restan, Ah, es haciendo una, me referencia a gusta. lo que dice la lección. Gracias. Entonces le vamos a poner hábitos y un signo de más y hábitos y un signo de menos. Y ya, ¿ok? Y lo que te pido es que, por eso citaba Joe Dispensa, porque somos seres habituales. ¿Qué hábitos tienes? Ejemplo, voy a poner un ejemplo. A lo mejor tienes el hábito de levantarte temprano o de despertarte temprano, que no es lo mismo, pero a lo mejor apagas el despertador. Entonces, ¿qué hábitos tienes? ¿Sí me explico? A lo mejor, no, a lo mejor tú eres de las personas como mi hija, la más grande, mi hija, yo la admiro mucho, en serio. Y a todas las personas que hagan eso, mis respetos. Porque yo tengo el hábito, sí, yo me despierto temprano, a veces a las 4:30, y sin despertador, es un hábito. Pero veo el reloj y digo, 5 minutos más. Y no es que me vuelva a dormir, es que me encanta sentir la cama calientita a esa hora. Ese es un hábito que yo tengo. Pero también tengo otro hábito. Yo tengo el hábito de ir a entrenar diario. Llueva, truene o relampaguee, aún estos días pasados que estuvo haciendo un frío de la refregada, que llegamos a amanecer a 3 grados aquí, pues yo ya estaba a las 6 de la mañana en el deportivo. Aunque no estuvimos teniendo sesiones ni mis hijas iban a la escuela, pero ese es un hábito. Así, ¿me explico? ¿Qué hábitos tienes? Comer a tus horas, dormirte temprano, mantener tu casa ordenada. ¿Qué hábitos tienes? Ya de manera, no diría que natural, pero cuáles son los que ya has adquirido a este punto, ¿ok? Identifica todos tus hábitos, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer hoy. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. Ah, y ahora vamos a ver cuál es el sorprendente poder de los hábitos atómicos y el equipo de Gran Bretaña. Solamente vamos a ver la primera parte. Pero antes de pasar a esto y para terminar y concluir esta idea, en la página 14 del libro, el autor nos da una definición de hábito. Una, ¿no? Todas creo que tenemos de manera más o menos clara que es un hábito, pero nos dice él, un hábito es una rutina o una conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. ¿Ok? Entonces, ¿qué hábitos tienes? A ver cuántos puedes identificar. Y saben qué, para no abrumarnos, hoy vamos a hacer esto nosotros. Y mañana, ¿me lo recuerda Cintia Porfis? Mañana vamos a agregarle otra actividad. Le vamos a preguntar al menos a dos personas de las que convivan más con nosotros. ¿Qué hábitos ven ellas o ellos que tenemos? Porque hay algunos que seguramente no vamos a ver nosotros. Por eso dice aquí que realizas de manera automática y hay hábitos que a lo mejor no nos damos cuenta que tenemos, ¿vale? Entonces hay que observarlo. A lo mejor pensamos que somos de determinada manera y no estamos viendo alguna cosa. Así que preguntaremos mañana. Haremos una investigación de campo. Ahora bien, este es el poder de los hábitos en la vida del autor, pero dice, no creas que nada más en mi vida generan cambios o han generado, no. Y nos platica el sorprendente caso del equipo de Gran Bretaña, que me encantó también este caso, pero hoy vamos a ver la primera parte. Nos platica el autor que el destino de la organización British Cycling cambió de manera drástica y para siempre, un día del año 2003, cuando decidieron contratar a David Brailsford para director de desempeño del equipo. Porque sucede que el equipo de Gran Bretaña tenía la honrosa como referencia de no haber ganado nada
durante más de 100 años, cuando sí habían ganado algo. Además, digo, se supone que son como potencia y tal, ¿no? Pues nada. En ciclismo tenían más de 100 años de no haber ganado ni una medalla. Desde 1908 no habían conseguido ninguna medalla en Juegos Olímpicos y habían tenido inclusive peores resultados en la Tour de France. O sea, estaban de hecho tan mal vistos, tan mal catalogados, porque si eran un referente como de mal equipo, como de malos ciclistas. Yo me imagino que hasta se habían comprado la idea de que eran muy malos en ese deporte o algo así. Total que en más de 110 años, ningún ciclista británico había ganado una carrera, en nada, en ningún lado. No habían ganado nada, ¿ok? Y era tan poco relevante su desempeño, creo que eso es una manera muy elegante de decir tan poco relevante. No, eran tan mal vistos por la comunidad internacional en ese deporte que uno de los más importantes fabricantes de bicicletas de Europa se rehusó a venderles bicicletas. ¿Por qué? Diríamos en México, porque lo iban a quemar. Porque les digo, no te puedo vender porque eres muy malo. Y entonces los demás ciclistas, los buenos que me compran, si ven que te estoy vendiendo a ti, me vas a afectar mi reputación. Por eso les digo, como decimos en México, me vas a quemar. Y no les vendió. O sea que a veces no es cuestión de tener dinero. ¿Se acuerdan como en la película de Mujer Bonita? Cuando llega Julia Roberts a la tienda y no le quieren vender, aunque llevaba dinero. No era el caso, ¿no? Dijo, no, 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 es más importante mi reputación. Así que lo siento con permiso. Por si fuera poco que eran malos, aparte no les vendían bicis, ¿no? Bueno, entonces llega no eran malos, más bien no sabían cómo hacerle para ser buenos. Entonces llega este director de desempeño, y lo contratan específicamente para poner al equipo británico en una nueva trayectoria. La diferencia que tenía este entrenador en relación a todos los demás que habían estado en el equipo era que él tenía, creía, practicaba y tenía una firme convicción en una estrategia específica que se llama la estrategia de agregación de ganancias marginales, que es el 1%, no el todo, sino el margen, una pequeña porción del todo. ¿En qué consiste esta técnica? En aislar cada uno de los aspectos para aplicarles una mejora del 1%. En este caso fue cada uno de los aspectos que se referían al deporte del ciclismo en Gran Bretaña, para aplicarles una mejora del 1%. Y ahí me voy a quedar, porque estas mejoras sí quiero que las comentemos, porque es lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida. O sea, parece muy raro, pero empezaron a observar cosas como, fíjense, nada más voy a dejar este ejemplo para quienes no hayan leído el libro, léanlo y mañana continuamos con esta conversación, pero dentro de las mejoras que aplicaron ustedes podrían, y todos podríamos pensar, pues mejoras en el entrenamiento, quizás en la alimentación, en los hábitos de sueño, ¿no? En lavarse las manos. En lavarse las manos, contrataron un médico para que les enseñara la mejor manera de lavarse las manos. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a ver mañana. ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuvo el equipo después de haber hecho esto? No se los pierdan mañana. Pero fueron resultados, si les parecieron impresionantes los del autor, los el equipo de Gran Bretaña son mucho más impresionantes. Mañana estaremos conversando sobre eso y analizando estos puntos finos, ¿ok? ¿Qué pasó? Pues lo veremos mañana. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, desde luego, este minutito de reflexión les invito a que lo realicen al finalizar la sesión para que nos compartan en el grupo sus reflexiones personales y conclusiones. ¿Y qué vamos a hacer este día? Comenta y comparte en el grupo tus 20 en cuanto terminemos esta sesión. Comparte tu estrella polar si ya la tienes y reflexiona e identifica tus hábitos actuales, así como las otras dos preguntas. Respondan las otras dos preguntas que hice durante la sesión, que por ahí las tomó Cintia y nos las va a mandar en un ratito, ¿vale? Y termina de leer el capítulo 1 para que veas qué pasó con el equipo de Gran Bretaña y qué vamos a hacer nosotros a partir de mañana, ¿ok? Y comparte tus conclusiones al final del día después de haber reflexionado sobre las preguntas que mencionamos en esta sesión. Y con esto hemos terminado la lección número 2 y nos vamos a la meditación. Oigan, a ver, por favor, levanten todas y todos la mano, quienes ya tienen su estrella polar lista.
Y si no ok, por ahí veo poquitas manos levantadas, ok. ¿Quiénes tienen? A lo mejor no tienen su estrella polar, pero al menos ya tienen la meta. Ok, entonces vámonos. Voy a hacer el ejercicio completo, pero lo que les falte lo complementan hoy, ¿vale? Bueno, en esta semana, para que podamos trabajar con todas las partes de la